capítulo 1. ¿Cuáles son tus motivaciones? Estoy seguro de que alguna vez habrás escuchado los siguientes nombres: Lucifer, la Torre de Babel, el Titanic, los Beatles, o quizás hayas estudiado la historia de alguno de ellos. Si es así, deseo que al escuchar este capítulo puedas cuidar tu corazón para que no te dejes influenciar por la ansiedad de alcanzar lo que no has alcanzado, por el recuerdo de lo que pudo ser y no es, y mucho menos por la presión de grupo. No permitas que tu visión se distorsione. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu interior y así podrás llegar al próximo nivel. Echemos un vistazo cuidadosamente a lo que pasó con cada uno de ellos. Y evita que te suceda lo mismo. Lucifer. Su nombre significa luz o lucero de la mañana. Hoy día se le conoce como Satanás y Diablo. Estaba en la presencia de Dios. Estaba rodeado de esplendor y de gloria. Ocupaba un lugar de excelencia. Pero se halló maldad en él. En el libro del profeta Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, dice la Biblia: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas. Subiré y seré semejante al Altísimo. Esto pone en evidencia de dónde provino la caída de Satanás. Provino de sus motivaciones. Él quería tener su propio trono y además ser igual o más que el Altísimo. Aquí hay un detalle muy importante. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el derecho de adquirir toda bendición en el cielo y en la tierra. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 1 versos 3 y 4 dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínate, nosotros que no hemos estado en el cielo y que todo lo que alcanzamos es por fe, en cambio Lucifer, que estuvo allí y que fue rodeado de toda esa gloria, aún así se halló maldad en él. Cuídate. La Torre de Babel. No podemos negar que la Torre de Babel fue una gran hazaña, un logro humano espectacular. La historia reconoce que fue una de las maravillas del mundo, pero su objetivo era honrarse ellos mismos. Ellos construyeron la Torre de Babel para su propia grandeza, no para honrar al Dios que le había dado la vida. En el libro de Génesis capítulo 11 y verso 4 dice la Biblia: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es curioso que su motivación les hizo profetizar su futuro. Hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Porque realmente fueron esparcidos, pero sin alcanzar la grandeza que buscaban. Los Beatles. Jamás un grupo en ese momento pudo tocar el mundo como ellos. Multitudes le seguían. Eran aclamados por todos los medios de comunicación. Para la prensa, tener el nombre de alguno de ellos encabezando un titular era significativo, era símbolo de grandeza. Se vendían miles de ejemplares. Eran la atracción del momento. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr probaron el sabor de la fama, de la gloria y de la fortuna. Estaban muy seguros de su gloria. Sin embargo, ignoraban la mayor gloria, que es la gloria de Dios. Ellos proclamaron: somos más famosos que Jesucristo, y nadie jamás nos separará. Hoy solo queda un recuerdo de su música. Y finalmente, algunas controversias en cuanto a la autoría de sus temas musicales.
Veamos el Titanic. Recientemente el mundo entero volvió a revivir esta triste historia al rodar en las principales salas de los teatros la película que llevaba su mismo nombre, Titanic. De nada sirvió lo que dijo su diseñador y constructor. Ni el mismo Dios podría destruir esta nave. Ya sabes la historia. Miles de personas murieron cuando el gigantesco barco no pudo vencer la naturaleza y chocó contra un pedazo de hielo que debilitó el poderoso barco. Porque nada creado por el hombre irá por encima de lo establecido por Dios. Ya lo ves, nombres distintos, épocas distintas, con algo en común: sus motivaciones. Mi querido amigo, no hay nada malo en querer ser grande. Todos tenemos derecho a crecer, a conocer, a tener riquezas, a soñar, a ascender de nivel. En la epístola del apóstol Santiago capítulo 1 y verso 17 dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Proverbios capítulo 10 y verso 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia habla de prosperidad, de fama, de altura, de éxito, de riqueza y de abundancia. Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 17 nos dice que pongamos nuestra esperanza en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios ama la prosperidad de sus hijos, y al que quiera ser sabio le da sabiduría. Dice el apóstol Santiago en su libro, que el capítulo 1 y verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aún más, Él está dispuesto a darte más de lo que quieres. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo vivo. En Efesios capítulo 3 y verso 20 dice la Biblia: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está claro que la grandeza no es un problema. Las riquezas no son un problema. La sabiduría tampoco lo es. Al contrario, la Biblia dice que todo esto son bendiciones. La pregunta es: ¿qué hay detrás de lo que quieres alcanzar? ¿Cuál es tu motivación? En este capítulo te hablaremos de las motivaciones. No pretendo limitarte en tu crecimiento personal. Todo lo contrario, quiero inyectarle fe a tus sueños para que alcances tus metas. Quiero motivarte a soñar en grande con el éxito para que ocupes lugares de excelencia, porque tú naciste para el éxito. La palabra motivación es el estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una cosa determinada. Es la causa o razón que hace que una persona actúe de una manera determinada. Muchas veces escuché este comentario: el fin justifica los medios. Es decir, es muy valioso lo que quieres, pero la forma en que lo estás consiguiendo puede que no sea justa. Muchas veces no se toma en cuenta el daño que causamos a otros, solamente por alcanzar lo que queremos. Ese es el sistema del mundo. No hay misericordia en un mundo complejo y frío. Existe gente que quiere ser promovida a otro nivel para poder controlar, sin tomar en consideración el efecto que esto causará en el carácter de los demás. Este tipo de gente solo piensa en ser promovido a un nivel de autoridad y de esta forma poder establecer su estilo de gobierno. Gente con sed de venganza que no han sanado las heridas del pasado, de modo que gobernarán sin justicia, solo por rencor. Otros encierran en sí mismos raíces de amargura y solo piensan: hoy estoy abajo y mañana estaré arriba, y entonces. Algunos suben con intención de controlar a otros por venganza y muy pocos por servir. Otros, cuando suben, piensan que Dios les está haciendo justicia, y lo peor es que toman el lugar de Dios y establecen ellos su propio juicio sin sabiduría, solo por impulsos carnales.
En la epístola del apóstol Santiago capítulo 3 versos 14 y 15, la Biblia dice, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mucha gente quiere sabiduría para alcanzar sus metas. Pero tus metas no deben estar basadas en lo que te hicieron. Para alcanzar un nivel más alto debes estar motivado por el deseo de servir para que también otros puedan alcanzar lo que no han podido alcanzar. En Santiago capítulo 3 y verso 17 dice la Biblia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Querido hermano y amigo, estoy obligado a hacerte estas preguntas. ¿Para qué quieres ministerio? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué harás con él? Estoy totalmente seguro que todo el que quiere ministerio primeramente debe tener bien claro cuál es su misión en la vida, cuál es el propósito de su existencia. Vayamos a Efesios 1 y 2. En el capítulo 1 dice que desde antes de la fundación del mundo nuestra bendición está diseñada, está separada. En los versículos 5 al 8 dice que Cristo nos ha devuelto una posición de altura, nos hace sabios e inteligentes. Más adelante en Efesios capítulo 2 y verso 10 está en parte nuestra misión y propósito. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra obra tiene muchas categorías y significados. Usaremos dos entre tantas que existen. Número 1, objeto o trabajo en el que han participado los ayudantes del artista. Y número 2, acción que hace el cristiano para ayudar a los demás. Cada obra que hagamos no es para gloriarnos, pero sí para traer gloria al nombre de Dios. La Biblia dice que el hombre es la corona de la creación, su obra maestra. Con nuestros servicios, con nuestra entrega, estamos colaborando para que la obra principal del gran artista siga luciendo bien. Observa esta enseñanza en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Fíjate bien en el versículo 38, donde Jesús les dice, no sabéis lo que pedís, y les hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Hay que entender que el vaso del cual habla Jesús es el cáliz, que significa sufrimiento,
Y cuando se refiere al bautismo es cuando Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios», o sea, el Cordero del sacrificio. Jesús nos dice hoy, van a llegar alto, van a tener éxito, alcanzarán muchas bendiciones, pero también nos dice, habrá pruebas y sufrimientos, porque los lugares altos requieren servicio y esfuerzo. El fenecido John F. Kennedy, quien fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo, y citamos, «No es lo que el pueblo pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu pueblo». Y la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas capítulo 2 y verso 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Es decir, mi naturaleza es de reino, y el principio del reino es servicio. Si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Si nos deleitamos en Jehová, sirviendo sin pensar en las añadiduras, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Hermano, no menosprecies los comienzos. Ora por esos pequeños momentos. Recuerda lo que nos dice Job capítulo 8 y verso 7. «Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande». No busques grandezas para ser aplaudido por los hombres. Busca que el cielo sea el que te aplauda. Los corazones contritos y humildes llaman la atención a todo lo que hay en los cielos. Cuando tus motivaciones prioricen unir el cuerpo de Cristo, entonces te estarás acercando a tu destino profético. Tu ascenso estará más cerca de lo que tú pensabas. En Proverbios capítulo 18 y verso 16 la Biblia dice, «La buena dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes». Recuerda que el único que subirá a posiciones de alturas es, como dice el Salmo 24, verso 4, «el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño». Procura vivir esto en el lugar donde estés, el lugar donde te llevó Dios y no tú. Solo de esta manera, Él afirmará tus pasos y todo te saldrá bien. Sube hasta donde puedas subir. Brilla donde puedas brillar. Alcanza lo que puedas alcanzar. Y cuando llegues a ese lugar soñado, a esa posición anhelada, y la gente te mire, que no te vean a ti, sino que vean la imagen de Dios en tu vida. En todo lo que hagas y logres, busca glorificar el nombre de Dios. Sé humilde en todo. La humildad es lo que hace que le restes importancia a tus propias virtudes y logros, y es lo que te llevará a reconocer tus defectos y errores. Como decía Santiago en su libro, capítulo 4 y verso 10 en la Biblia, «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Los humildes tocarán el corazón de Dios sin mucho esfuerzo. Porque en el mismo libro del apóstol Santiago, capítulo 4 y verso 6, dice la Biblia, «Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes». Que tus motivaciones sean traer gloria a su nombre, y que el mundo vea que Jesucristo es tu Señor. Así el Señor te dará las riquezas de su reino, sin reproche y en abundancia. No desmayes ante la situación. No cedas ante la maquinación de este mundo. No te distraigas en el camino y sigue firme. Tú tienes un destino. No necesitas usurpar ministerios ni posiciones, porque desde antes de la fundación del mundo hay una agenda para ti. Dios no está improvisando con tu futuro. David no tenía un trono, pero tenía el llamado.
No necesitó de un trono en un palacio para ser rey, porque los verdaderos reyes reinan hasta en las cuevas. David fue echado del reino, pero no del plan de Dios. Fue perseguido, pero no destruido. Él también cometió errores, pero llegó a su destino profético. De pastor de ovejas ascendió al trono y se convirtió en el rey de Israel. No desmayes. Espera la señal, porque pronto llegarás al próximo nivel.